Bien. Lo que sí, entonces tienes que caerle atrás a Astrid para recordarme siempre, Scarlett, que lo suba, 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 porque si no, no lo subo. De acuerdo, profe, gracias. Siempre, Scarlett. A ver, chicos, empecemos pues, toditos con nuestra cámara encendida, a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Genial. Bien, chicos, el tema que nos toca en el día de hoy, un tema sumamente interesante, y es que cuando nosotros hablamos de finanzas internacionales, es imposible no hablar del sistema monetario internacional y sus regímenes cambiarios. Es casi imposible. Son temas que van de la mano, es un tema bastante amplio, teórico, obviamente, pero que trae conocimientos históricos sobre cómo funciona el sistema monetario actual y por qué funciona como tal. ¿De acuerdo? Bueno, nuestros objetivos son, en este tema, nuestros objetivos serían muy puntuales. Por ejemplo, ¿cuáles serían esas principales funciones de un sistema monetario internacional? ¿Cuáles son esas funciones de un sistema financiero, sistema monetario internacional? ¿Cómo ha venido evolucionando a través de la historia? Bien, también sería interesante definir cuáles son esos regímenes cambiarios y, bueno, podremos agotar un poco sobre el caso de nuestra República Dominicana, y sobre el tema histórico estaremos hablando sobre el patrón oro, estaríamos hablando sobre el periodo entre guerras. También sería interesante conversar sobre los acuerdos realizados en Bretton Woods y sobre el sistema financiero actual. ¿Ok? Bueno, chicos, y la primera pregunta sería, ¿qué le llega a usted a la cabeza cuando nosotros estamos hablando de sistema monetario internacional? Algo le debe llegar a la cabeza a usted. A ver, Jean José. Escucha, profe. Dígame. ¿Se me escucha? Sí, claro. Ok. Para mí el sistema monetario internacional es el conjunto de todos los procesos y reglas que tiene un sistema de determinada incidencia económica. ¿Qué me refiero con incidencia económica? Bueno, cómo se van a manejar todos los tipos de divisas que existen dentro del mercado internacional, cómo van a ser las regulaciones, cómo influye cada uno de los componentes que hemos visto en la primera clase dentro de la incidencia de esa divisa dentro del mercado internacional. A ver, Jean José, excelente. Sin embargo, la pregunta que te realicé fue, ¿qué te llega a la cabeza cuando hablamos de eso? ¿Te llega todo eso a la cabeza? Me llegó todo eso a la cabeza, ¿verdad? Bueno, genial, porque yo estoy seguro que a Scarlett le llegó por lo menos una palabra más corta. Cuéntame, Scarlett, ¿qué te llega a la cabeza? Me llegó tasa cambiaria, monedas y divisas. Tasa cambiaria, moneda, divisa. A mí me llega Fondo Monetario Internacional, me llega a mí a la cabeza, FMI. No sé, qué raro, no me lo mencionaron ustedes, pero cuando hablamos de Sistema Monetario Internacional, a mí, en vez de sistema, le pongo fondo. Bien, entonces me llega eso a la cabeza rápido. A ver, Ariel, cuéntame, ¿esa cara, Ariel, es de preocupación o es de que estás entendiendo todo? Cuéntame. No, todo bien. Pensando aquí que me podría llegar que no hayan dicho ya. ¿Y qué te llega a la cabeza? Cuéntame algo, aunque Eh, lo hayan dicho. a mí me llega realmente la idea de cambio de divisas y, como había dicho ya, las regulaciones para que todo fluya bien. Genial, fíjense muchachos, estamos hablando de un mercado internacional y como nosotros ya habíamos visto en nuestra docencia anterior, pues va de la mano con el comercio. Si vamos a hablar con el comercio, debe de haber un sistema, debe de haber un banco, debe de haber monedas que se acepten en todos los países, debe de haber una forma donde la moneda del país de Eliana sea igual a la moneda del país de Scarlett, por ejemplo. Bien, entonces debe de haber una igualdad, debe de haber regulación, tal como menciona Ariel, y ciertamente de eso se trata el tema del día de hoy. Y
bueno, pues no es más que una meta esencial que nosotros tendremos que elaborar, principalmente para hablar del tipo de cambio y de su impacto en la economía. El objetivo, como ya le había dicho previamente, es comprender aquellos acontecimientos que han pasado histórico y que han llevado que en la actualidad esté funcionando el sistema como actualmente funciona. Y de los temas interesantes, son temas históricos, como ya le había dicho previamente, pero más que su historia, sería comprender, ¿ok?, cómo pueden impactar las finanzas internacionales, cómo pueden impactarnos en el día de hoy sobre el tema en cuestión. Por ejemplo, un sistema monetario internacional, nosotros pudiéramos definirlo como todo un marco ya previamente establecido para efectuar pagos internacionales, principalmente entre países. Pagos internacionales que tienen que ir de la mano necesariamente con capital y con tipos de cambios en diferentes monedas. Esa definición que le acabo de dar está explícita y genial. ¿Ok? Es un marco establecido donde ya usted tiene una forma pactada ya de efectuar pagos internacionales de capital, determinando pues diferentes tipos de cambio y hablando pues obviamente de diferentes monedas. Y estos son un conjunto de acuerdos que van de la mano con instituciones, mecanismos, países, reglas, política necesaria para el buen funcionamiento de la economía global. Sin esto, Eliana, la economía global no funciona. Bien, recuérdate que estamos en una economía abierta donde a través de esa apertura nosotros somos beneficiarios de un sinnúmero de cosas. Ahora, para participar en este juego necesitamos reglas. Quiero subrayar la palabra regla. Y aunque aquí no está, creo que más adelante sí se lo puse, va de la mano de comprometer en cierta medida nuestra independencia como país, porque dependemos en cierto modo de lo que pase económicamente en el país vecino. Entonces suena difícil decirlo como tal porque somos un país independiente, pero para participar en el sistema monetario internacional tenemos que renunciar en cierta medida a la independencia como país. Y hablando ya, entrando ya de lleno con los regímenes cambiarios, pues obviamente la misma globalización que vimos en el capítulo anterior es la que nos conlleva a nosotros a hablar de regímenes cambiarios. ¿Por qué? Porque hay un uso intensificado de monedas de distintos países. Hay capitales y cada país tiene una moneda y obviamente ya vamos a entrar más adelante en aquellos que utilizan una propia moneda, tal como la zona euro, pero bien, vamos a asumir de antemano que tenemos muchísimos países con muchísima moneda y que necesitamos instituciones que lo regulen y faciliten esta comercialización, ya sea de materia prima en el sentido amplio del comercio o de moneda. Si nosotros estuviéramos hablando de un mercado de Forex, que lo vamos a ver más adelante. En este caso, chicos, el sistema monetario internacional evolucionó hasta lo que se conoce como hoy en día, sufriendo ciertas metamorfosis. Es decir, que no fue que surgió, número uno, ni de la noche a la mañana, y número dos, tampoco era como funciona en el día de hoy. Bien, pues en el sistema financiero internacional, nosotros vamos a tener varias instituciones, principalmente aquellas que son reguladoras. Vamos a estar enfrentados a acuerdos, a mecanismos principalmente de transmisión. Tendremos reglas, tendremos políticas y cada una de ellas irá de la mano contra pagos internacionales que van eventualmente a fomentar el flujo de capital
y a su vez determinarán un tipo de cambio y ajustarán ciertos desequilibrios provocados por la balanza de pago, que será el tema próximo que vamos a abordar. El sistema monetario internacional lo que requiere es una cooperación gubernamental de los principales países y, como ya le dije previamente, es necesario sacrificar parte de la soberanía nacional. Con esto no estoy diciendo que no somos un país libre e independiente. Sí, ciertamente aquellos que son nacionalistas, Álvaro, tú tienes cara de nacionalista. Nosotros somos un país libre e independiente. Nosotros amamos nuestra bandera, nuestro escudo y hubiéramos querido que el logo de marca país también tenga el escudo y los colores de la bandera y bla, bla, todas esas cosas que dicen ustedes los nacionalistas. Pero ciertamente para participar en este mercado necesitamos sacrificar un poco de la soberanía y lo vamos a ver más adelante las razones. ¿Por qué principalmente nosotros pertenecemos a este sistema? Porque nos da herramienta de una cooperación entre países que favorecen el comercio, en la búsqueda de interés común, nacional o egoísta, sin que eso acarre cierto grado de perjuicio. Acerca de los regímenes cambiarios, se me había olvidado decirle que hay una palabra necesaria que nosotros tenemos que hablar cuando hablamos de regímenes cambiarios. Y esa palabra necesaria es la volatilidad. Y usted se preguntó, a lo mejor, ¿para qué en contabilidad, no en estadística, le dieron la famosa varianza o la famosa covarianza? ¿Te acuerdas, Marcelino, que la viste en estadística? Te dieron esas dos términos que tú, por tu mente jamás pensó que lo ibas a utilizar. Bueno, pues tengo para decirte, Marcelino, que sí. La varianza es precisamente lo que te calcula a ti la volatilidad de las variables. Es una forma de tú evaluar la volatilidad de una variable. En este caso, nuestra variable es el tipo de cambio, ¿ok? Y cuando nosotros hablamos de esto, vamos también a hablar sobre un problema que no podemos eliminar. Y ese problema es un riesgo cambiario. ¿Ok? Y el riesgo cambiario va de la mano con esos pronósticos que nosotros hacemos sobre la evolución de la moneda en el corto plazo principalmente. Y es imposible no tener ese riesgo cambiario. Ahora, nuestra función por la cual nosotros le vamos a pagar a Astrid 240,000 pesos mensual, va a ser para que ella mitigue ese riesgo. Me explico, Astrid. Como eso es un riesgo que no puedes eliminar, tendrás que hacer tus operaciones financieras de tu institución tomando en consideración ese riesgo. Para lo cual entonces tendrás que elaborar un presupuesto y basado en ese presupuesto, pues tendrás que estimar la volatilidad de tu tipo de cambio. Y usted me diría, profesor, ¿pero y cómo se fija el tipo de cambio? ¿Cómo yo voy a saber cuál es el tipo de cambio del día de mañana? Yo le voy a hacer lo más honesto posible. Si yo supiera a cuánto va a terminar el dólar a finalizar el año, no estuviera aquí mirándole la cara. Estuviera vendiéndole mi fórmula a una empresa para que evalúe su presupuesto con toda la certeza del mundo, sin ninguna variación. ¿Ok? Nosotros tenemos herramientas, el profesor Aristi Escuder lo ha hecho de forma genial, ha podido estimar, tiene modelos y de hecho el Banco Central, allá tenemos modelos propios para estimar el tipo de cambio, pero a ciencia cierta, chicos, si yo supiera cuánto va a terminar el dólar, si va a cerrar a 62 o si se va a mantener en la banda del 58, no estuviera aquí soportándole a ustedes. Así que, chicos, la verdad es que es una ciencia donde nosotros tenemos que administrar
el riesgo. Y la volatilidad se enfrenta a diversos choques. Por ende, resulta interesante el estudio de la volatilidad. Y es precisamente porque a través del tiempo nos hemos visto enfrentados a una volatilidad media o a una volatilidad alta, dependiendo los choques que sucedan y los incidentes que impacten la economía mundial, como por ejemplo, ¿ok? Aquí yo tengo el pico más alto que le pudiera yo mostrar en esta gráfica, que fue como consecuencia de la quiebra en el 2008 de Lehman Brothers, que fue producto de la recién crisis financiera internacional. ¿Ok? No obstante, si yo veo y agrando la volatilidad de la moneda al 2020, existe una alta probabilidad de que yo tenga una volatilidad mayor que la que tuve hace 2 años, como resultado de la pandemia. ¿Ok? Es normal. Ahora, cuando los tipos de cambio se modifican constantemente, pues entonces nosotros estamos acarreando un proceso tecnológico y de liberación financiera. Ya sea que suban o ya sea que bajen los precios relativos de los productos, ya sea el petróleo o cualquier commodity, cobre, oro, productos agropecuarios, lo que hace que impactan directamente, ya sea al alza o a la baja de los precios. También influyen mucho las telecomunicaciones, ya que estas reducen el costo transaccional. Ahora mismo mover capital resultaría muy fácil. Ariel, si tú tienes una novia, espero que sí, que vive en los Estados Unidos, espero que sí, y que te va a solicitar tu visa, y espero que sí también, y te vayas a vivir fuera. Bueno, si tú quieres ponerle dinero a tu novia que se encuentra en los Estados Unidos, ahora resultaría bastante fácil. ¿Ok? Lo puedes hacer por un sinnúmero de vías. Te lo pongo así pequeño para que entiendas que ese tipo de operación de traslado de capital se ve desde lo más simple, desde lo más micro, que es ponerle $50 a tu novia que vive en los Estados Unidos, a tú mover grandes sumas de dinero, millones de dólares. Lo puedes hacer con tan solo un clic gracias al sistema financiero internacional. ¿Ok? Y obviamente eso va de la mano con los avances tecnológicos que ya obviamente nos hemos visto enfrentados a través del tiempo. Y esa disponibilidad inmediata, ya sea de información o de capital, lo que hace que cambia la tendencia de los mercados en cuestiones de minutos. ¿Ok? Ya vimos en nuestra docencia anterior que los mercados se mueven muy rápido por información y hasta por desinformación. ¿Ok? Bueno, pues continuando el tema ya de las divisas, una divisa no es más que una moneda de otro país. Divisa es más que una moneda de otro país. Cuando, subrayo aquí, cuando sea libremente convertible a otras monedas en el mercado cambiario. A esto se refiere como divisa. Y su significado es importante destacar, ya que sirve para diferenciar entre una divisa y una moneda. Son términos muy parecidos que quizás surgiría la duda, profesor, entonces, ¿cuál es una divisa y cuál es una moneda? Bueno, pues en el caso de la divisa, hace referencia al término de la moneda de otro país. La moneda puede ser tu moneda de curso local. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de divisas, pues necesariamente va de la mano con la moneda de otro país. Y cuando terminemos en lo que estamos conversando ahora, pues vamos a ampliar el tema sobre la moneda y la divisa, principalmente en uno de nuestros capítulos, como le dije, que tiene que ver con el mercado cambiario. Bueno, pues
Pues esas monedas son convertibles. Esas monedas son convertibles, ¿por qué? Porque tienen que buscar una equivalencia entre una y la otra. Fíjense, chicos, que comenzamos hablando de sistema monetario internacional. La clase anterior fue de comercio, pero para yo pagar ese comercio, yo lo voy a pagar con mi moneda. Y mi moneda tiene que tener un equivalente a la moneda del otro país. Sin ella, pues entonces va a ser casi imposible realizar ese trueque de mercancía. Por lo tanto, muchachos, los precios internos se van a encontrar siempre separados de los precios internacionales. Los precios locales nosotros estimamos que serán más económicos que los precios internacionales. ¿Por qué? Porque los precios internacionales tienen ese factor de la convertibilidad de la moneda. De lo contrario, estaríamos enfrentando a un mercado realizando jumping y no sería lo correcto. Bueno, la forma más común de cotizar estas monedas que veníamos hablando no es más que por la cantidad en circulación o la cantidad necesaria para comprar, en este caso, dólares, ya sea en términos de peso, en términos de yuan, en términos de euro. ¿Ok? La otra alternativa para nosotros determinar el tipo de cambio sería a través de su cotización en términos de la moneda en la cual tú le estás intercambiando. Por ejemplo, el tipo de cambio es la cantidad de dólares que vas a necesitar para comprar una moneda extranjera. Y lo hablo en términos de dólares porque ciertamente ya no es un misterio para ninguno de ustedes que el dólar es la moneda de curso mundial, aceptada mundialmente. ¿Ok? Precisamente porque es una moneda fuerte que no se enfrenta a grandes devaluaciones y que su poder de compra no disminuye. ¿Ok? Bueno, pues continuando con estos regímenes cambiarios, estoy haciendo mucho énfasis en esto porque va de la mano con el pago de la mercancía y de los servicios en una economía internacional. Bueno, pues lo primero es que no existe una moneda nacional, en ese caso, que sea de curso legal. Eso es principalmente en el país cuando usted paga como medio de pago, valga la redundancia, en otro país. Por ejemplo, de Ecuador y Panamá, usted no puede pagar con moneda de Ecuador en Panamá ni viceversa, sino que tiene que buscar una moneda equivalente. Por lo tanto, existen leyes de convertibilidad a una tasa fija o en una moneda fuerte, que en este caso me voy a anclar en el dólar. En su defecto, muchachos, la moneda nacional lo que hace es que se compara con la canasta de curso legal. Y esa moneda nacional, que ya previamente fue pagada, anda dentro de unas bandas. Es decir, que esa moneda va a fluctuar dependiendo al programa monetario entre una banda alta y una banda baja. Y tendrá un tipo de cambio con un ajuste gradual. Ese tipo de cambio con un ajuste gradual es totalmente distinto cuando nosotros hablamos de un tipo de cambio fijo y un tipo de cambio variable. Ahora, sí existen tipos de cambios variables, pero son variables controlados. Por eso nosotros estamos hablando de banda, que es un tipo de cambio que lo que hace es que se ajusta dentro de esa banda con la intervención del Banco Central en el mercado. Hay flotación libre. No recuerdo actualmente si mantenemos un país que tenga una flotación libre. Casi siempre las flotaciones libres se llaman flotación libre administrada. ¿Ok? Esa flotación libre administrada, es decir, que el mercado regula el precio, pero ante un desequilibrio de la moneda, ahí está el Estado para responder. ¿Cómo responde el Estado entonces? Bueno, pues el Estado lo que hace es que interviene el mercado
con la finalidad de lograr el nivel deseado de la moneda. En nuestro país nosotros lo vemos eso con frecuencia y me resulta interesante preguntarle a usted, ¿cómo cree usted que el Estado, en este caso la figura del Banco Central, interviene el mercado de divisa, ya sea al alza o a la baja? ¿Qué puede hacer el Banco Central para controlar el tipo de cambio? Eso es macroeconomía. A ver, le damos la palabra a Molina. Sí, dentro de lo que recuerdo podría decir que el Banco Central lo primero que hace es controlar la circulación de dólares que hay en el mercado, dependiendo ya sea si la tendencia es a la alza o la baja. Entonces, para eso se realizan diversos contratos con los bancos, que son los principales intermediarios, y también ajustan las políticas monetarias para poder controlar esas fluctuaciones de dólares que hay en el mercado, y podría también emitir ciertos títulos de deuda en dólares para controlar esa liquidez ofreciendo un interés. Genial. Mencionaste una palabra que es contrato, creo que fue que mencionaste. O sea, le digo así, contrato, para, no sé si hay una palabra en específico, pero más o menos esa es la idea. Genial. A ver, Ariel, cuéntame. Yo iba a decir eso mismo que me sonó sobre que pasó en la pandemia, que el Banco Central controló la subida del dólar, así mismo, manejándose con la liquidez que había del dólar y todo eso. A ver, chicos, los mercados, los unos de los otros son totalmente diferentes. El mercado local es diferente al mercado internacional, ya sea de cual país X, y tiene características muy específicas. Le voy a comentar un poco sobre la característica del mercado de nosotros. El mercado de nosotros es muy dependiente del dólar. Bien, somos sumamente dependientes. Por ende, fíjense cómo se resalta hoy en día el gran aporte que han tenido que han hecho los enviadores de remesa hacia la República Dominicana. ¿Por qué? Porque aportan en gran medida el nivel de divisa que nosotros necesitamos. ¿Para qué? Para comprar mercancía. Nosotros somos una economía abierta donde muchísimos de nuestros productos, el comerciante, el empresario, tiene que salir a los mercados internacionales a comprarlo para venderlo de forma local. ¿Con qué lo compra, Astrid? No lo compra con pesos, lo compra con dólares. ¿De acuerdo? Entonces, somos muy dependientes del dólar. Por ende, de acuerdo a las normas internacionales, ojo con esto, de acuerdo a las normas internacionales del Fondo Monetario Internacional, los países deberían de tener en bóveda el equivalente a 3 meses de exportación en dólares. Es decir, que si el Banco Central, que si la República Dominicana no le entra divisa, deberíamos de tener para controlar el mercado local el equivalente a 3 meses de exportación. El gobernador del Banco Central, bajo su administración, se ha dado la tarea no solo de tener 3 meses, sino de tener hasta 6 meses de exportación. Un costo considerado por algunos economistas que es sumamente alto, pero la pandemia nos evidenció que era necesaria esa reserva. En la pandemia, el flujo de divisa fue prácticamente cero, señores. Prácticamente cero. Sin embargo, nosotros teníamos que salir a los mercados internacionales, por ejemplo, a comprar pruebas PCR. ¿Con qué compramos pruebas PCR? ¿Con peso? Tenemos que salir al mercado internacional a seguir comprando petróleo. ¿Ok? Porque aquí la gasolina como quiera se siguió vendiendo. ¿Con qué salimos al mercado internacional? A comprar petróleo. ¿Con peso? Ahora voy más allá. ¿Con qué salimos al mercado internacional a comprar vacunas? ¿Con peso? No. ¿Ok? Entonces se evidenció que para grandes problemas de desequilibrio, llámese crisis, es estrictamente necesario contar con moneda. Ahora, nuestra moneda, nuestro tipo de cambio sufrió una alza, una notable alza que preocupó a
ya sea los hacedores de política, los especuladores, los empresarios, ¿ok? Preocupó ciertamente el alza que había tenido el dólar. Bueno, ya era algo de fuerza mayor, casi incontrolable, pues recuerden que en los periodos de crisis existe una mayor volatilidad. Se la acabo de enseñar en la gráfica que le mostré. ¿Ok? Aquí pasó lo mismo. El mercado fue intervenido por el Banco Central a través de la compra de contratos, como bien menciona Molina en el término contrato, por eso lo quería resaltar. Hace operaciones bancarias con los operaciones interbancarias con las instituciones de intermediación financiera a los fines de inyectar el mercado por medio de la divisa. Si el tipo de cambio sufre un alza, pues el Banco Central inyecta divisas al mercado, y si el tipo de cambio, pues lo que hace es que se contrae mucho, pues el Banco Central controla la moneda que está en curso. Son mecanismos distintos que tiene el Banco Central para afectar este tipo de mercado. Por ejemplo, si Jean José pertenece a un banco X, banco comercial, y Astrid quiere comprar dólares para sus operaciones, y Astrid va donde Jean José, teniendo dólares, Jean José le dice a Astrid, no tengo. Ojo con esto. Astrid necesita dinero en dólares. Va donde Jean José, Banco Jean José. Necesito $1.000.000. Le dice Banco Jean José, no tengo. Te dirá, profesor, pero eso es estúpido, porque está vendiendo moneda, va a dejar de ganar. Sí, pero ¿qué pasa? Álvaro también se combina con Jean José. De manera que cuando Astrid va donde Álvaro, Álvaro le dice, no tengo. Astrid, desesperada, va donde Marcelino a comprar divisa, y Marcelino le dice, no tengo. Pero ¿qué pasa? Astrid necesita hacer sus operaciones. Entonces ya a Jean José se le ocurre una brillante idea y dice, bueno, mira, Astrid, si tú estás tan desesperada por esos dólares, en vez de yo vendértelo a 55, te lo puedo vender a 57,80. Astrid dice, wow, me están matando, se lo voy a comprar a Álvaro. Álvaro le dice a 57,80, si no, no te vendo. Y va donde Marcelino y también le dice a 57,80, si no, no le vende. Rápidamente el tipo de cambio se disparó. ¿Ok? ¿Qué hace entonces un banco central? Le dice, hey, Jean José, Álvaro y Marcelino, háganme el favor. Díganme la cantidad de dólares que ustedes tienen ahí. Ah, no, yo tengo 5 millones de dólares, yo tengo 3, yo tengo 2, y démenlo. Y yo se lo voy a dar en pesos. Y se lo voy a comprar a X tipo de cambio. ¿Ok? Jean José ya ganó porque lo vendió todo de un tirón. Álvaro ganó, Marcelino ganó, y el Banco Central entonces lo inyecta al mercado a una tasa razonable. Astrid puede satisfacer su demanda de dólares y puede seguir comprando su producto. Son distintos mecanismos que puede utilizar el Banco Central para contener la subida y la alza del tipo de cambio, y a eso nosotros llamamos control de tipo de cambio. Principalmente es porque nosotros tenemos maniobras macroeconómicas, como ya la que ya le acabamos de explicar, para mantener fluctuando ese tipo de cambio en una banda. Yo voy a dejar, fíjense que el tipo de cambio es libre. El Banco Central te da una tasa de referencia. Pueden entrar a Instagram del Banco Central y ver la historia. Es muy probable que tenga la tasa de referencia del día. Ahora, Álvaro dice, yo voy a vender el dólar a la tasa que me da la gana. El Banco Central lo tiene a 57,80, yo lo puedo vender a 60. Sí, pero ¿quién te lo va a comprar? De manera que tú tienes que poner un precio, Álvaro, que no se distancie del precio de referencia, porque tus competidores también van a hacer lo mismo. ¿De qué te sirve a ti, Álvaro, ponerlo a 62 cuando Marcelino, Ariel y Jean José y Faize lo tienen cerca de un 57,95 o de un 58? Nadie te lo va a comprar. No eres competitivo. ¿Ok? De manera, chicos, que así funciona este tipo de control. Ahora, para la mayoría de estos países, el tipo de cambio es el precio más importante en la economía. Por eso no es de extrañar para nosotros este gran afán y este gran pánico que surge para controlar el tipo de cambio. Aquí tenemos pánico, principalmente por la situación que nos vimos envueltos en
nuestra crisis financiera 2002-2003. ¿Ok? En el caso de nosotros, pues tenemos un tipo de cambio de flotación libre y el Banco Central interviene en el mercado bancario, obviamente de manera transparente, con la finalidad de ajustar los desequilibrios diarios. No es una labor tan simple. El Banco Central evalúa los desequilibrios que se forman diariamente en este tipo de mercado. Ahora, tenemos ventajas y también tenemos desventajas. ¿Ok? Y el objetivo principal es mantener una acumulación de reservas internacionales dentro de los parámetros establecidos que ya previamente se lo dije. Aquí, gracias a Dios, podemos cumplir con eso. Ahora, los países en vías de desarrollo como el nuestro, o que somos pequeños, que somos que tenemos una incidencia alta de la pobreza, pueden optar por una dolarización o por un tipo de cambio fijo. Sin embargo, allí pierde en la totalidad la función de la tasa de política monetaria. Si nos enfrentamos a que nuestra economía está dolarizada, tal como surgen algunos analistas del agua tibia en Twitter, ¿verdad? Sugieren que por qué nosotros no dolarizamos el país. Bueno, chicos, cuando usted dolariza, usted depende enteramente de la fluctuación de la moneda de otro país. De manera de que su política monetaria pierde su total efecto. Te va a tener ventaja. Como por ejemplo, va a tener una estabilidad, va a tener baja inflación y también baja tasa de interés. Y las personas tienden a confiar en su política monetaria. La tasa de interés baja, obviamente, ya ustedes lo saben mejor que yo por macroeconomía, fomenta la inversión y el crecimiento económico. Pero no todo es tan bonito. También nos vamos a enfrentar a desventajas y tal es la renuncia de una política monetaria independiente y quizás hasta una disminución del margen de maniobra. También usted estaría enfrentándose a un superávit en la balanza de pago y vamos a ver la balanza de pago más adelante, principalmente por los choques que generan presiones inflacionarias. Y hablando de evaluación y de revaluación, en un régimen de tipo de cambio que lo voy a llamar fijo, ¿verdad? El incremento del precio del dólar, por ejemplo, en términos de la moneda local, yo lo voy a llamar devaluación. Devaluación de su moneda local. ¿Ok? Si el dólar incrementa en términos de su moneda, pues entonces estaríamos enfrentando a una devaluación. Y devaluar es una decisión política que se toma, ¿verdad? De alta jerarquía, pero la finalidad es mantener el equilibrio en el mercado, porque si el dólar sube mucho hay desequilibrio, pero ojo con esto, también si baja. Es como la inflación. Usted diría, profesor, pero si la inflación, ustedes la vieron conmigo en Finanza 1, la definimos como el monstruo de la inflación a través de un video, lo recordarán que también nosotros hablamos sobre la deflación. ¿Ok? La deflación y la inflación son dos males que hay que saberlo administrar. La inflación yo la defino y así pudiéramos definirla como la devaluación también necesaria. Me explico. La inflación yo la defino como esa grasita que necesita una rueda, una tuerca para mantener su funcionamiento. Necesita estar engrasada para mantener un flujo suave, por ejemplo, ¿ok? Ahora, si no mantenemos ese nivel óptimo de lubricación o de grasa o de aceite, usted lo que hace es que usted tiene choque entre piezas.
Eso hablando en términos de mecánica. Es exactamente la misma analogía para la inflación. La inflación lo que hace es que suaviza el crecimiento. ¿Ok? Ahora, si no tenemos inflación, lo que tenemos es una deflación, pues entonces el crecimiento es más lento. Si usted no tiene inflación, el crecimiento es más lento. Ahora, ¿qué pasa, Ariel, que tienes una cara de duda? ¿Qué pasa si le echan mucha lubricación a esa máquina? Pues entonces la máquina tiene un crecimiento demasiado acelerado. Va muy rápido. ¿Ok? Entonces te sobrecalienta la economía. Entonces recuerda que tu economía tiene un potencial. ¿Ok? El crecimiento económico no puede estar muy alejado de tu crecimiento potencial, porque se sobrecalienta la economía y tiende entonces a una subida de precio, provocando, ¿verdad?, desequilibrio, ya sean desequilibrios internos o desequilibrios externos. Y estos desequilibrios internos van de la mano con el empleo y con la inflación. Es decir que, por ejemplo, el desempleo fue altamente comprobado por la curva de Phillips, y aquí en República Dominicana tenemos distintos estudios sobre la curva de Phillips que relacionan el empleo con los precios. Y con relación a los equilibrios externos, pues ahí nosotros tendríamos que hablar de nuestra cuenta corriente, ocasionándole ya sea un déficit o un superávit. Y un déficit lo que hace es que conlleva un financiamiento. ¿Ok? Y el superávit, pues, bendito sea el nombre de Dios por los superávit, pero a veces no debe de resultar en posición casi insostenible para nosotros mantener ese superávit. Tenemos que mantener un superávit dentro de las condiciones posibles. Hay varias variables que se ven impactadas o que influyen que se ven impactadas y que influyen en la política cambiaria, y esas variables son la inflación, el desempleo, la tasa de interés, la balanza comercial y el crecimiento económico. Por eso le he hablado de la mano de la inflación, que no podemos tener una inflación muy alta, ¿verdad?, que conlleve a un crecimiento desacelerado. Usted diría, profesor, pero si es crecimiento, vamos a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Bueno, chicos, pues ahí tendríamos un sobrecalentamiento de la economía y eso no tarda mucho en explotar. Si usted tiene un sobrecalentamiento de una máquina, bueno, la máquina le va a tirar más producción, ciertamente. Pero llegará un momento donde la máquina se dejará de operar como resultado del sobrecalentamiento, y ponerla en funcionamiento nuevamente conlleva un costo muy alto. Así funciona un poco este tema del crecimiento económico. Pero bueno, chicos, estas variables son sumamente importantes a la hora de nosotros analizar una política cambiaria. Y tenemos este esquema interesantísimo sobre la interrelación de los tipos de cambio y esas variables. Bueno, pues diversos estudios, diversas hipótesis hablan de sobremanera cómo las economías abiertas y la política cambiaria, que está en el centro de la política macroeconómica, dependen de variables tales como la inflación, el desempleo, la tasa de interés, la balanza comercial, el crecimiento económico, entre otras. Ahora, sin caer, ojo con esto, sin caer en el peligro quizás de una simplificación excesiva, pudiera ser interesante afirmar que la historia del sistema monetario internacional del siglo XX es la historia de una lucha entre tipos de cambio fijo y los flexibles,
y entre los objetivos macroeconómicos de equilibrio interno y externo. ¿Ok? En resumen, muchachos, lo que hemos visto hasta el momento es que es necesario realizar ese consenso para favorecer los tipos de cambio, que en teoría lo que hace es que facilitan el intercambio comercial con la finalidad de fomentar la estabilidad de precios y ayudar a esa disciplina fiscal y monetaria. También estos tipos de cambio lo que hace es que buscan de cierta manera u otra disfrazar esos errores de política económica, manteniendo alejado en periodos prolongados de su nivel de equilibrio, que va a requerir unas grandes reservas de divisa para evitar esos desajustes que ya habíamos visto previamente. En los últimos años, de acuerdo al Consejo, bien, de las normas internacionales, pues la inclinación es a tipos de cambio flexible y no tipos de cambio fijos. Hablemos entonces del sistema monetario internacional, un poco de historia. Y antes de entrar a la historia del sistema monetario internacional, quisiera poner con ustedes un video que para mí es muy interesante. Voy a dejar de compartir la pantalla y comparto un video con ustedes en unos minutos. Tengo una hija que tiene 13 años, pero en el 2012, cuando fue el colapso financiero, que se cayeron todas las bolsas del mundo y todo eso, tenía 5 menos que ahora, tendría 8, 9 años, y estábamos viendo el noticiero, estábamos almorzando viendo el noticiero, y apareció un tipo de corbata pelado, un periodista que siempre daba malas noticias, fue el que vaticinó el tsunami y que se cayó un avión. Y ese día dijo, último momento, se desplomó la bolsa en todo el mundo. Y mi hija me miró, así. Y yo me puse pálido y siguió el tipo. Dice, se disparó el valor nominal del bono por no poder sostener las obligaciones de deuda. Y mi hija me miraba. La banca de inversión colapsó, dijo el tipo. Se están suicidando los accionistas. Y mi hija abrió los ojos grandes, yo también. Obviamente me asusté, porque estaba pasando algo grave. Y entonces Nina, mi hija, que siempre me preguntaba qué es el tsunami, qué es el avión que se cayó, y era fácil explicar lo del tsunami, es el epicentro de una cosa en el mar que después se mueren los filipinos. Es simple. Me preguntó, ¿qué es esto que pasó ahora, papá? ¿Es grave? Y yo me di cuenta que no tenía la menor idea de cómo explicarle a un chico qué cosa era eso. Un terremoto se explica fácil, pero ¿cómo le explicas a un nene el colapso del sistema financiero? No se lo podés explicar porque es intangible más que nada. Pero como soy cabeza dura y en ratos libres soy escritor también, me propuse hacerlo, así que escribí un cuento infantil, y al día siguiente, cuando estábamos mirando de vuelta el noticiero y me volvió a preguntar, lo que hice fue contarle una historia que quiero compartir con ustedes. Le dije a Nina ese día que había una vez un pueblo muy tranquilo y que había un muchacho que se llamaba Pepe, el protagonista, que vivía en la casa más alejada del pueblo. Una tarde Pepe salió a caminar y le agarró sed. Cuando volvió a su casa, abrió una botella de vino y mientras tomaba el vino descubrió una cosa que nadie había descubierto nunca. No había bares en el pueblo, no había ni un bar. Pepe pensó que si abría un bar podía hacer felices a otros dándoles de tomar y además también pensó que podía ganar alguna moneda. Y se puso contento con la idea de abrir un bar. Esa tarde su amigo Moncho pasó por la casa de Pepe y le dio un buen nombre para el bar. Y ya se sabe que cuando una idea trasnochada tiene un nombre, ya empieza a caminar esa idea. Entonces Pepe hizo una lista de necesidades para abrir el primer bar del pueblo. Nina me miraba con los ojos abiertos, el cuento estaba bien hasta ahora. Pepe se dio cuenta que había que comprar mesas, sillas, copas, pintura, un palenque para que los clientes del bar pusieran sus caballos y pudieran entrar a tomar.
y sacó las cuentas y todo eso le iba a costar unas 10.000 monedas. Por supuesto, Pepe no tenía 10.000 monedas porque era pobre, pero durante la noche se le ocurrió una manera de conseguir esas 10.000 monedas. Pepe recortó 1.000 papelitos y escribió en cada papelito la frase próximamente bar de Pepe. 1000 veces escribió eso. Y el domingo después de misa se fue a la plaza del pueblo vestido con su mejor traje y le dijo a todos los vecinos en la plaza: queridos vecinos, voy a abrir un bar en las afueras del pueblo. Todo el mundo lo miró. ¡Qué buena idea!, dijeron algunos. Pepe se sintió muy bien con la atención de todos y entonces mostró en abanico los 1000 papelitos recortados y dijo: esto es importante, Nina, le dije yo. Dijo Pepe: cada uno de estos 1000 papelitos cuesta 10 monedas. Los vecinos lo miraban. El que me compre un papelito va a tener que guardarlo porque dentro de un mes, cuando yo abra mi bar, voy a pagar 12 monedas por cada papelito que ustedes me devuelvan. Entonces hubo susurros en toda la plaza y Moncho, que era el tonto del pueblo, preguntó: pará, Pepe, pero no cuesta 10 monedas cada papelito, ¿por qué vas a regalar después 2 monedas más? Y Pepe dijo: no es regalar, Moncho, es compensar. Voy a compensar con 2 monedas más a los que me ayuden a cumplir mi sueño, que es abrir un bar. Entonces el alcalde que estaba por ahí se acercó y dijo: tiene sentido, tiene mucho sentido, muy bien, Pepe. Y Ernesto, que era rico y entendía de negocios, dijo: a mí la idea me parece muy bien. Y el cura Ricardo, sacando algunas monedas de abajo de su sotana, dijo: es una idea muy cristiana. Yo quiero algunos de tus papelitos. Y todos empezaron a comprar papelitos de Pepe. De esa manera tan simple y en una sola mañana, Pepe consiguió la plata para abrir su bar. Entre todos los vecinos le compraron los 1000 papelitos. Yo le compré 2, dijo Sabino, que era pobre pero optimista. Yo le compré 36, gritaba Quique, que era codicioso y altanero. Pepe se fue a su casa con 10.000 monedas en la mochila y se durmió pensando en su sueño, abrir un bar. Al día siguiente era lunes y Pepe viajó a la ciudad y compró madera para construir un mostrador y compró pintura. Volvió a su casa y se puso a trabajar. No pasó por la plaza del pueblo en las siguientes 4 semanas. Es decir, le dije a Nina, Pepe no se enteró del desastre que se iba a armar por culpa de sus papelitos. En ese momento del cuento yo frené y me quedé mirando a mi hija para ver si estaba entendiendo la historia. Siempre hay que testear las metáforas con los chicos, sobre todo cuando son ideas complejas. Y ella me dijo: papá, esto no tiene nada que ver con lo que dijo el señor pelado de la tele, pero está bueno, seguí. Entonces le conté lo que pasó en el pueblo durante la primera semana. Ese lunes la plaza estaba llena de gente, mucho más de un lunes normal. Muchos vecinos habían pasado la noche entera recortando sus propios papelitos, porque también habían descubierto, tenían proyectos que no podían cumplir por falta de monedas. Unos papelitos decían: en breve, heladería de Horacio. Otros papelitos decían: muy pronto, peluquería de Carmen. E incluso había unos papelitos escritos por Moncho con faltas de ortografía que decían: a fin de mes haré viajes a la luna. De pronto los vecinos se subían a las farolas de la plaza para que los otros vecinos pudieran comprar esos papelitos, se trepaban a la fuente para intercambiar papelitos por monedas. El martes fue todavía peor y el miércoles ya no se podía caminar por la plaza del quilombo que había. El alcalde tuvo que poner orden y habilitó un lugar cerrado en la municipalidad para que los vecinos pudieran reunirse a intercambiar papelitos sin destrozar la plaza. Este pequeño local se inauguró el jueves y fue bautizado con el nombre del Salón de los Papelitos. Y así fue que el viernes todos los que tenían un proyecto ya habían conseguido las monedas necesarias para llevarlo a cabo y se habían puesto a trabajar. Horacio ya buscaba leche, crema, hielo para su heladería. Pepe ya estaba serruchando la madera para el mostrador del bar. Carmen afilaba las tijeras para su flamante peluquería. Y Moncho había comprado 2 caballos flacos para hacer viajes a la luna. Solamente quedaban en el Salón de los Papelitos un grupo de vecinos a los que nunca en la vida se les había ocurrido ningún proyecto interesante. Lo único que tenían estos vecinos eran papelitos de otra gente.
Uno de estos vecinos, Ramón, se quejó en voz alta. Caramba, dijo, ahora necesito monedas para comprar cigarro y no tengo. Hace unos días cambié mis últimas 10 monedas por un papelito de Pepe y ahora necesito fumar. A mí me pasa lo mismo, dijo Luis. Quiero ir al cine, no tengo una moneda. Las quejas fueron cada vez mayores hasta que Sabino, que era astuto, levantó su papelito y dijo, a ver muchachos, dentro de 3 semanas Pepe le va a pagar 12 monedas al que le devuelve este papelito que yo compré a 10. Vendo mi papelito ahora mismo por 8 monedas. Y los otros lo miraron y dijeron, ¡ah! Trato hecho, dijo Ernesto, que era rico, pero quería ser todavía más rico. Y le sacó de las manos por 8 monedas el papelito. Ramón y Luis también vendieron sus papelitos por menos de 10 monedas y mientras uno corría a comprar cigarros y el otro se iba al cine, los demás vecinos vieron que aquella era una nueva forma de hacer negocios, aunque nunca en la vida se les hubiera ocurrido una idea de verdad. Algunos se subieron a las sillas, otros se subieron a las mesas, empezaron a ofrecer lo que tenían. Incluso el cura Ricardo llegó de la iglesia triste y dijo, amigos, el día que Moncho puso a la venta sus papelitos, yo que soy cristiano, le compré unos cuantos porque es tonto. Ahora Moncho los vende a 7 monedas y dice que va a devolver 20 monedas, pero es tonto y quiere hacer viajes a la luna. Yo ahora necesito monedas para arreglar el campanario y nadie me quiere comprar los papelitos de Moncho. Lo siento, padre Ricardo, le dijeron todos, no podemos comprar, ¿cómo va a ir a la luna ese muchacho? Entonces el cura se fue del salón con los papelitos de Moncho cabizbajo y fue la primera vez en muchos años que nadie lo estaba ayudando a reparar la iglesia. Y así pasó la primera semana. Entonces la miré a Nina que me dijo, ahora me parece que empieza a parecerse a lo que dijo el pelado de la tele. Y yo le digo, claro, en el mundo real el salón de los papelitos se llama la bolsa de valores, mientras que los papelitos pueden tener 2 nombres. Se pueden llamar bonos en algunos países, en otros países se llaman obligaciones. Las 12 monedas que va a pagar Pepe cuando el bar funcione, o las 20 monedas que dice Moncho que va a pagar cuando haga viajes a la luna, se llaman valor nominal del bono. Y Nina me miró así. ¡Oh! Abrió los ojos grandes porque entendía la chica, 8 años. Entonces le conté lo que pasó la segunda semana en el pueblo. Le conté que la casa de Pepe ya no parecía una casa, la casa de Pepe parecía otra cosa, en el comedor había una barra de madera, el baño se había convertido en 2 baños, uno para damas, otro para caballeros, las paredes estaban a medio pintar de azul marino y Pepe estaba contentísimo con los progresos de su bar. Como todavía no había ido al pueblo, Pepe, él seguía sin saber que la vida de sus vecinos era un quilombo de papelitos que iban y venían, cambiando de precio y de dueño. Incluso el alcalde, después de hablarlo con su secretario, decidió sumarse a la nueva moda. Una mañana de martes, el alcalde salió al balcón con megáfono y dijo, vecinos, la plaza quedó estropeada después del furor de los papelitos. Necesito recaudar fondos para arreglar los destrozos de las farolas, para renovar la fuente y para comprarme un coche a motor. Desde este momento pongo a la venta 1000 papelitos oficiales. ¿Cuántas monedas cuestan?, preguntó Sabino. Nada de monedas, dijo el alcalde. Mis papelitos cuestan un caballo. Cuando la fuente eche agua, cuando las farolas vuelvan a dar luz y yo tenga un coche a motor, voy a devolver 2 caballos por papelito. Los papelitos oficiales están a la venta desde ahora. ¡Corran que se acaban! Los papelitos del alcalde se vendieron en tiempo récord. Todos en el pueblo entregaron sus caballos al alcalde y desde ese día las tareas se empezaron a hacer a pie. Mientras tanto, el intercambio de papelitos siguió en aumento y ya no alcanzaban los lápices para anotar quién era dueño de qué. Algunos papelitos eran muy deseados, por ejemplo los de Pepe, que trabajaba día y noche en la concreción de su bar, pero a otros papelitos no los quería nadie, por ejemplo a los de Moncho, porque su artefacto para hacer viajes a la luna por el momento solamente constaba de 2 caballos y un carro. Nadie creía que eso empezara a levantar vuelo. Ernesto, el vecino rico que había comprado muchos papelitos durante la primera semana, ahora se quería sacar de encima los papelitos de Moncho. Y como también tenía papelitos de Pepe, inventó algo buenísimo a lo que bautizó los fajos de Ernesto. Eran paquetes cerrados con 100 papelitos de todos colores. Por ejemplo, había 10 papelitos del bar de Pepe arriba,
20 papelitos de la heladería de Horacio al medio y 70 papelitos del proyecto lunar de Moncho abajo, sin que nadie viera. El jueves de la segunda semana, los fajos de Ernesto tuvieron gran éxito entre los vecinos que buscaban como locos papelitos de Pepe o del alcalde, pero el viernes Quique descubrió el truco y dijo: cuidado, vecinos, cuidado. Los fajos de Ernesto a veces vienen con papelitos de Pepe o del alcalde en la parte de arriba y eso está bien, pero al fondo del paquete hay un montón de papelitos de Moncho que nunca en la puta vida va a hacer ningún viaje a la luna. Así que antes de comprar fajos de Ernesto, busquen mi consejo. Mi tarifa por cada consejo es 2 monedas. Desde entonces, los compradores de papelitos consultaron siempre a Quique antes de comprarle fajos a Ernesto. Ernesto y Quique, que habían sido amigos durante muchos años, dejaron de hablarse para siempre. Y así pasó la segunda semana. A esa altura, Nina ya era casi una experta en todo este asunto. Yo le expliqué que en el mundo real los papelitos oficiales del alcalde se llaman títulos de deuda pública. Le expliqué que los fajos de Ernesto reciben el nombre de obligaciones de deuda, mientras que la casa de Quique, el lugar a donde van los vecinos para saber si confían o no en los fajos de Ernesto, se llaman banca de inversión. Entonces le conté a Nina que cuando empezó la tercera semana en el pueblo, algunos proyectos ya estaban casi terminados y en cambio otros seguían en pañales. A Pepe solamente le faltaba clavar el palenque para que los caballos de los vecinos pastaran fuera del bar. Horacio había conseguido batir leche y frutas para su heladería y nomás le quedaba traer barras de hielo desde la ciudad. En cambio, Carmen todavía no había encontrado un buen local para instalar su peluquería, aunque ya tenía docenas de tijeras afiladas. ¿Y qué decir de Moncho, pobre Moncho? Sus caballos estaban cada vez más flacos y tristes, aunque los cepillaba él día y noche, y no parecía que su artefacto pudiera volar en menos de una semana. Los vecinos que tenían papelitos de Moncho o de Carmen estaban inquietos y ya no podían vendérselos a nadie, hasta que apareció Quique con una gran idea. Oigan, dijo Quique, los que todavía tengan papelitos de Moncho no se preocupen, yo les puedo vender tranquilidad de Quique para esos papelitos. ¿Eh? ¿Y eso qué es?, preguntó Sabino, que tenía muchos papelitos de Moncho. Muy fácil, dijo Quique, el que tenga papelitos de Moncho me paga 2 monedas cada noche de acá a fin de mes. Y si Moncho no consigue hacer viajes a la luna, yo pago las 20 monedas prometidas por Moncho. Aunque Moncho fracase, preguntaron todos. Aunque fracase, dijo Quique. ¡Tremenda idea!, dijo Sabino. Así no vamos a sentir mucha más tranquilidad y podremos comprar más papelitos del tonto del pueblo. Por eso mi idea se llama Tranquilidad de Quique, dijo Quique. Y muchos vecinos empezaron a pagarle a Quique 2 monedas por noche para asegurar el proyecto de Moncho. En el medio de la euforia por estas nuevas ideas, nadie en el pueblo notó que el alcalde nunca había arreglado las farolas ni la fuente de la plaza. El alcalde había cumplido con una parte solamente de la promesa. Había escapado del pueblo con un coche a motor. Era todo lo que había hecho. Los únicos caballos que quedaban en el pueblo eran los de Moncho. Todos los demás se los había llevado el alcalde. El secretario, que había sido mano derecha del alcalde y conocía la estafa desde el principio, decidió hacer algo para que nadie descubra la ausencia de su jefe. Y su idea fue estupenda. Trajo al Salón de los Papelitos una pizarra y empezó a ponerle nota del 1 al 10 a cada proyecto. Al bar de Pepe le puso un 8, a la peluquería de Carmen le puso un 5, a la heladería de Horacio un 7, al vehículo para hacer viajes a la luna de Moncho le puso un 2, y haciéndose el distraído, a las reformas de la plaza del alcalde les puso un 9,50. ¿Qué significan estos números?, preguntó Sabino. Y el secretario dijo, son las posibilidades de concreción de cada proyecto. Es para ayudar, yo lo hago por ustedes. Y así pasó la tercera semana. En este punto yo le expliqué a Nina que en el mundo real la idea de Quique de ofrecer tranquilidad sobre los papelitos de Moncho se llama seguros de impago de deuda. Y la gran pizarra donde el secretario le pone una nota a cada proyecto, en el mundo real se llama agencias de calificación, que a veces se equivocan sin querer y a veces se equivocan queriendo. Entonces Nina me preguntó si finalmente Pepe había logrado abrir su bar, porque ya estábamos en la 4ª semana, y le conté el final de la historia. El final de la historia dice así.
Cuando llegó la cuarta semana y se cumplió el mes, Pepe se levantó muy temprano y caminó tranquilo hasta el pueblo. De lejos se vio la fachada de su bar con el cartel luminoso a todo trapo. El bar se llamaba La Luna, como lo había bautizado Moncho el primer día. Ahora solamente faltaba que llegaran los vecinos a caballo, con las gargantas muertas de sed. Pepe recorrió las 5 leguas hasta el pueblo, poniendo carteles en todos los árboles del camino. Bar La Luna, abierto todas las noches. Cada cartel que ponía se iba lejos y se quedaba orgulloso mirando el cartel. Sin embargo, cuando llegó a la plaza del pueblo, no entendió nada de lo que estaba pasando. Hasta pensó que se había equivocado de camino y que estaba en un pueblo diferente. Parecía que por ese pueblo hubiera pasado la guerra. Las farolas y las fuentes de la plaza estaban destrozadas, no había un solo caballo en las calles y los vecinos caminaban en redondo, hablando solos. ¿Qué pasó acá?, le preguntó Pepe a Horacio cuando lo vio. ¡Ay, Pepe!, dijo Horacio llorando. ¡Ay, Pepe! Todo el mundo enloqueció con los papelitos, con los míos, con los de Carmen, con los tuyos, con todos. De repente empezó a haber más papelitos que monedas y el alcalde se escapó del pueblo, después ya no hubo monedas, más tarde desaparecieron los caballos, los vendedores de fajos de Ernesto quebraron, los revendedores de Tranquilidad de Quique no pudieron pagarle a nadie y se escaparon a la noche. Estamos en la ruina, Pepe. ¿Y tu proyecto de helado?, preguntó Pepe. ¿Y la peluquería de Carmen? No, lo mío fue un fracaso, dijo Horacio. No hay caballos para ir a buscar hielo a la ciudad y el helado se derrite. Y Carmen no tiene cliente, ¿no ves que está todo el mundo arrancándose los pelos solo? ¿Para qué quieren peluquera? Pepe se quedó en silencio, no podía creer lo que le estaban contando. Entonces Horacio dijo, ay, por Dios, necesito algo fuerte. Y Luis dijo, yo también, tengo la garganta seca. Y Sabino preguntó, Pepe, ¿abriste o no abriste el bar que querías abrir? Y otros también se acercaron a preguntar por el bar. Pepe descubrió entonces que sin caballos nadie iba a poder ir nunca a su bar en las afueras del pueblo y entendió también que jamás podría devolver las 10.000 monedas a nadie. Y entonces vio en el medio de la plaza a Moncho. Los 2 caballos flacos de Moncho eran los únicos animales que quedaban y arrastraban 3 carros con 2 ruedas cada uno en forma de tren. A esos carros se iban subiendo muchos vecinos y otros hacían una fila larga esperando para subir. Moncho, preguntó Pepe, ¿a dónde va toda esta gente? Y Moncho dijo, ¿a dónde va a ser? A tu bar, a La Luna. Pepe vio un cartel colgado en la fuente rota que decía, Moncho hace viajes a La Luna, salidas, 1 moneda, regreso gratis. Pero Moncho, preguntó Pepe, ¿vos sabías que todos iban a quedar sin caballos? No, dijo Moncho, yo solamente sé una cosa. Yo lo que sé es que la gente puede ir a un bar a caballo, pero nadie puede volver borracho y montando un caballo. Y como yo no tomo, pensé que mi negocio podría ser llevarlos y traerlos de La Luna. Entonces Pepe abrazó a Moncho, se subió al primer carro y gritó, vamos todos a La Luna, bebidas gratis la primera noche, y todo el pueblo subió y aplaudió. Nina incluso aplaudió contenta el final de la historia. Y entonces yo le dije a mi hija que tuviera cuidado, porque en el mundo real las historias de los Pepes que intentan abrir bares o las historias de los Monchos que quieren hacer viajes a la Luna y nadie los entiende, son casi siempre proyectos que no suelen tener final feliz como en los cuentos infantiles. Porque en el medio aparecen Quiques, aparecen alcaldes, aparecen Ernestos y secretarios y lo echan siempre todo a perder. Pero cuando alguno de estos proyectos sí funciona, le dije a mi hija para terminar, cuando estos proyectos funcionan, cuando algo mágico pasa y funcionan, se llaman sueños y suelen ser maravillosos. Muchas gracias. El tema histórico sobre la evolución del sistema monetario internacional está colgado ya en su página, bien, de manera de que allí nosotros podemos hablar sobre el patrón oro,
Luego del patrón oro podemos hablar de los desequilibrios provocados por la guerra, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Bien, a su vez nosotros podemos ver allí el periodo, ese periodo entre guerra. Luego también pasamos hacia esos desajustes que fueron involuntarios, diría yo, hasta llegar al sistema de Bretton Woods y hasta la caída del sistema de Bretton Woods y llegado a lo que conocemos hoy en día como el sistema de flotación libre. Obviamente es historia, hay muchísimos papers sobre eso, principalmente en su materia de economía monetaria, no sé cómo se llama en INTEC, si es política monetaria, economía monetaria. Bien, de manera, chicos, que lo que vamos a hacer ahora es un resumen. No voy a tocar papers, sino las ideas principales de cada uno de los sistemas. Bien, pues lo primero que tenemos que resaltar es que empezamos por un sistema muy clásico entre 1875 y 1914, que se llamó el patrón oro. Ese fue el primero patrón oro bastante clásico, donde el principal país que estaba como centro de toda la actividad financiera era Londres. ¿Ok? ¿Y qué pasó? Bueno, pues se consideró como el oro, en lenguaje figurado, como todo un monarca, bien acuñado por la libra esterlina. Bueno, pues se consideraba el oro por el poder que tenía detrás. Bueno, pues lo que hacían era que cada país establecía el valor de su moneda en términos de oro. Mi moneda valía el equivalente al oro. De manera, chicos, que los gobiernos garantizaban una cierta convertibilidad de billete a metal. Y los tipos de cambio entre diferentes monedas, lo que hacían era que reflejaban la proporción entre las cantidades de oro que yo tenía que proporcionar en función de la unidad monetaria. Por ejemplo, la onza del dólar en ese entonces era alrededor de unos $20, ¿ok? O su equivalente a 4 libras esterlinas en Gran Bretaña. Bien, es decir, que cada libra valía, si ya yo tengo una conversión del dólar a oro y una libra esterlina a oro, pues entonces ya yo también tengo una base para yo reflejar el dólar con respecto a la libra esterlina. Repito, si el dólar costaba, si el oro costaba alrededor de $20 la onza y alrededor de 4 libras esterlinas, pues entonces cada libra esterlina valía 20 sobre 4.2 dólares, es decir, 4.8 dólares cada libra, perdón. Dicho, no sé si tengo el jueguito por aquí escrito. Ah, genial, genial. Aquí está. Pues la onza del oro, del oro, como le dije, lo que hacía era que me establecía una cierta igualdad, bien, entre cada una de las monedas. De manera, chicos, que una onza de oro valía 20.67 y una onza de oro valía 4.25 libras. Ahora, el intercambio entre cada una de las monedas, ¿ok? Es decir, que si usted quería comprar el equivalente de una moneda u otra, pues era tan simple como hacer la relación que le presento aquí. Lo que le quiero dejar dicho, chicos, es que bajo el patrón oro, la cantidad de dinero que circulaba en cada país, que es lo que nosotros conocemos como oferta monetaria, estaba limitada por la cantidad de oro en manos de las autoridades. Es decir, que el oro constituía lo que en el lenguaje moderno nosotros llamamos esa base monetaria y aseguraba el valor del dinero.
constituía una base monetaria, aseguraba el valor del dinero y esa cantidad de dinero a su vez estaba vinculado con los resultados de la balanza de pago, ya sea aumentando la oferta monetaria o reduciendo la misma. Así era más o menos que funcionaba. Todas las monedas se igualaban al oro y ya que tenían un precio con respecto al oro, pues era bastante fácil relacionarla entre sí. Ahora, pasaban distintos problemas, obviamente. Este sistema se vio claramente afectado por los déficits de la balanza de pago. Ok, hubieron desajustes, hubieron desequilibrios en la balanza de pago bajo este patrón que hicieron que cayera. ¿Cuáles fueron esos desequilibrios, profesor? Bueno, asuma usted que un país sufre un déficit en la balanza de pago. Esto tiene como consecuencia una salida de oro. Ahora, en la medida en que los extranjeros desean convertir billetes de un país hacia el oro, tiene como resultado una alta salida de oro y como consecuencia un aumento del déficit. ¿Por qué? Dado que ese metal que constituye prácticamente toda la base monetaria de un país, se reduce entonces la cantidad de dinero de la economía. Hay una salida de capital. Esto tiene dos consecuencias. La primera es que reduce los precios en comparación con el Producto Interno Bruto. Ahora, por el otro lado, lo que hace es que sube la tasa de interés y ya ustedes saben que esa subida de la tasa de interés trae como resultado una ralentización del crecimiento económico, del consumo. ¿Ok? Ahora, la reducción también del nivel de precio interno lo que hace es que mejora la competitividad internacional del país. Y eso fue explicado en una teoría por David Hume, alrededor, no recuerdo, creo que fue por el 1750 y tanto, que elaboró toda una crítica a las propuestas mercantilistas. La idea era que alegaban que era necesario introducir ciertas restricciones al comercio para evitar esas salidas de oro. Si la moneda estaba valuada en el oro, bien, ahora era valuada en la cantidad de oro que tenía el país. Si salía oro del país, pues entonces la moneda se desequilibraba. Ahora necesitábamos restricciones, ya que la salida expresa del metal lo que hace es empobrecer el país afectado por esa salida e enriquecer al otro que tiene la entrada de ese capital. Bueno, pues surgieron distintas teorías para el ajuste entre países de esa balanza, provocado principalmente por la salida de oro que ya le acabo de mencionar. Bueno, surgieron distintas teorías principalmente para facilitar el ajuste y se elaboraron un conjunto de reglas. Bien, se llamaron así, pero no estaban expresamente escritas. Pero lo que buscaban estas reglas era que al producirse ese llamado ya déficit de la balanza de pago como resultado de la salida del oro, pues el banco estaba obligado a vender sus activos para reducir esa base monetaria y acelerar el ajuste que era necesario. Ahora, como ya le dije previamente, como resultado de que subió la tasa de interés, pues conllevaba un costo de dinero que ahora resultaría pues más escaso. Bueno, chicos, pues llegó la guerra. Llegó la guerra en el 1918 con la Primera Guerra Mundial, y a pesar de los grandes esfuerzos de mantener el sistema patrón oro, pues entonces fue ya claramente interrumpido.
pues todos los países comenzaron a abandonar el patrón oro, principalmente por el afán de imprimir moneda para comprar armas. Todos los países propios de su moneda, de su propia moneda, lo que hacían era que imprimían billetes y a través de esa impresión de billetes lo que hacían era que lo destinaban para comprar armamento, principalmente los Estados Unidos. Bueno, pues esa emisión de billete excesiva fue de la mano con la reducción de la capacidad productiva de los países. Obviamente estábamos entre guerra y los países, su producción se vio altamente afectada. Lo que hizo fue que contribuyó a que incrementaran brotes inflacionarios. De hecho, también surgió el término de economía de guerra. Bueno, pues se interrumpe el flujo internacional de bienes y de capital y el oro se convirtió en el único medio de pago externo. Bueno, ¿por qué se convierte el oro como el único medio de pago externo? Pues como ya le había dicho previamente, dado que los países imprimieron muchísimo billete para comprar armas, pues entonces cada moneda se fue devaluando y fue forzado, ciertamente, es ya aceptado, que fue forzada la entrada hacia atrás, hacia el patrón oro. El problema fue que surgió una pregunta sumamente interesante y era cómo establecer los tipos de cambio que reflejen las realidades económicas de la guerra. Muchísimos países, muchísimo dinero, muchísima inflación, poca productividad. Bueno, pues fue casi imposible desarrollar una teoría de paridad de poder adquisitivo bajo el método actual. De manera, chicos, que entre el 39, entre el 29 y el 39 surgió lo que ya ustedes conocen como la famosa Gran Depresión, que fue precisamente en el periodo entre guerras. Bueno, pues surge la Gran Depresión, hay un colapso del sistema financiero internacional, se aumenta el desempleo y nadie sabe cómo salir de la crisis. Nadie sabe cómo salir de la crisis. Aquí es que surge el gran economista Keynes, ¿ok? Con sus grandes teorías para salir de la guerra. Bueno, pues entonces, ¿por qué fracasa? Bueno, fíjense aquí esta tabla. Esta es la reserva de oro de los bancos centrales a través del tiempo. Fíjense entonces que fueron acumulando cada vez más oro con la finalidad, bueno, principalmente los Estados Unidos, con la finalidad de atender las necesidades que tenían de tener algo duro, ya que la moneda se había devaluado. Fíjese cómo los Estados Unidos pasa de una reserva en millones de quintales de 26 a 45. Fíjese Francia cómo pasa de 14 en el 1913 a 196 en 1930. Perdón, 196, no, aquí me faltó una coma, 19.6 en 1935. Lo mismo pasa con España, lo mismo pasa con el resto del mundo, a pesar de que disminuyen en ciertos países la reserva de oro. Ahora, continuando, me faltó un slide, no lo veo. Bueno, continuando con esta reserva de oro de los bancos centrales, pues entonces surge el famoso sistema de Bretton Woods. Ese fue en el 1944. Ahora, antes de eso, como ya les dije, pasamos por el proceso de la Gran Depresión, de un desequilibrio, principalmente por el surgimiento de nuevos centros financieros, principalmente el de Nueva York y el de París, bien, y los grandes movimientos de capital entre cada uno de esos países. Bueno, pues para realizar todo este problema que nosotros venimos hablando hasta ahora, pues surge un nuevo método en 1944.
Ese nuevo método de 1944, déjame ver si lo tengo por aquí, es el Plan White. Ok, es la situación ya a partir del 1944. Antes de empezar con esta situación, quiero que sepan los planteamientos del señor Keynes. Pues él decía que descargar el papel monetario de un país lo que hace es que le va a otorgar a los Estados Unidos una gran hegemonía por su moneda, la cual era bastante fuerte en el momento. Y en el plano técnico, el mecanismo que existía era el mecanismo de compensación. Ahora, en el plano financiero, se logró un procedimiento de otorgar cada vez más crédito que tuvo como resultado el famoso boom de crédito que ya todo el mundo conocemos hasta el día de hoy. Ahora, en el plano político existía una asimetría de información la cual era palpable, haciendo imposible la acumulación de cierto nivel de déficit, principalmente aquello ocasionado por la balanza de pago. Keynes pues había imaginado un nuevo orden monetario internacional que era capaz de controlar la expansión de liquidez. Es aquí entonces donde surge, luego de la Segunda Guerra Mundial, la famosa conferencia en el 1944, exactamente en julio de 1944, se realizó la conferencia de Bretton Woods en Estados Unidos. Y este sistema tenía como objetivo fomentar el crecimiento económico, pero sobre todo a través del intercambio comercial y la actividad económica interna y externa. ¿Por qué? Porque lo más importante ya no era la moneda. Lo más importante entonces era el comercio y los intercambios entre los inversores. Aquí se plantea la creación del tal llamado Fondo Monetario Internacional. Fue creado en el 1944, que tenía como finalidad expresa, ojo con esto chicos, promover la cooperación internacional, ¿ok? Facilitar el crecimiento del comercio, promover la estabilidad de los tipos de cambio y crear una base de reserva. La idea era de este fondo monetario llevar ayuda y tener un fondo expreso, como lo recita su nombre. Ahora, aparte del Fondo Monetario Internacional, también se creó el Banco Mundial, que tenía la finalidad de financiar el desarrollo principalmente a largo plazo, y se creó el llamado acuerdo de GATT. GATT significa Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Bien, el objetivo de este GATT era la materialización del comercio mundial. Todos los países, pues, se vieron envueltos en este sistema monetario, principalmente porque establecía una variación del tipo de cambio no más de 1% en su paridad con el oro. Usted quería oro, pues usted tenía una paridad de una variación no más de 1%. Obviamente, como ya todos sabemos, ocurrieron desequilibrios, principalmente porque el patrón oro no fue mantenido durante todo el tiempo, pero funcionó. Y funcionó durante los primeros 25 años. Fue todo un éxito. Bien, pero fracasó. A pesar de su éxito, pues tenía una serie de defectos, principalmente que era casi inviable, sería el término a utilizar, por los desajustes del tipo de cambio. Por ejemplo, habían países que era industrializado y tenía grandes desequilibrios, principalmente por las modificaciones de sus monedas. Esta estabilidad de la moneda fue lo que trajo como resultado
la finalización, diría yo, de este periodo. Se crean oficinas de cambio, ¿ok? Y el FMI lo que hace es que abre una cuenta en cada banco central en la moneda propia del país. Ahora, para resolver estos problemas, el Fondo Monetario Internacional tuvo que hacer ajustes y modificaciones en su funcionamiento. Y uno de ellos fue esta cuenta que le acabo de mencionar ahora. Se crearon también derechos especiales de giro, se crearon problemas que buscaban mitigar la emisión constante de dinero que tenían los Estados Unidos. Esto no fue sostenible a través del tiempo y ya estamos hablando de 1961, bien, donde se produce en los Estados Unidos un privilegio de señoreaje, ¿ok? Con este privilegio de señoreaje, lo que se hicieron fue concesiones de crédito. A través de esas concesiones de crédito, pues el país cayó en un plano deficitario. ¿Qué quiere decir esto? Se limitó en el tiempo y dependía de cada estado su función del peso económico y financiero medido por su comercio exterior, llámese cuota. Este señoreaje, chicos, es un privilegio que requiere una gran disciplina a quien lo posee, principalmente dado el poder que tenían los Estados Unidos para imprimir billetes. Desde 1950, ya estamos llegando, ha registrado grandes déficits en su balanza de pago, principalmente luego de la Segunda Guerra Mundial, ya que acumulaba el 75% de todo el oro del mundo. Fíjate el gran poder que tenía. Y no es ya cerca de 1960 cuando se implantó políticas fiscales y monetarias expansivas. Bueno, dado esos desajustes de la facilidad que tenían los Estados Unidos para el señoreaje, ¿ok? Bueno, había una condicionalidad y es que estos créditos tenían que reducir ese déficit principalmente por una categoría de B y de P por cada onza de oro. Ahora, no se preveía nada con esos países que tenían un excedente de ese crédito otorgado. Dicho esto, entonces, existió lo que ya le dije previamente, esa asimetría por el ajuste evidenciado entre el país que tenía grandes reservas de oro y entre aquel país que no tenía oro. Bueno, pues surge necesariamente un tipo de cambio flexible y tuvo grandes ventajas. Y esa ventaja fue quizás disminuir esos desajustes de la balanza de pago mediante la modificación de la paridad. El ajuste de estos cambios fue continuo, gradual y tuvo un costo relativamente bajo. Y la eliminación de las devaluaciones dramáticas como resultado de la confianza en la economía. Y ya no había necesidad de hacer grandes reservas internacionales. Ahora, en 1971, quiero resaltarle que la devaluación del dólar, bien, tuvo un gran impacto, principalmente por la fuga de capitales desde los Estados Unidos hacia el mundo. Esto tuvo su consecuencia dramática, principalmente en la devaluación del dólar respecto al oro. Bien, y se realizó lo que se llama un acuerdo schmidt-ossian, que en el tiempo se consideró como una herramienta de un gran éxito, pero fue insuficiente para sostener estas presiones. Y ya cercano del 1973, pues
se adoptó este tipo de esquema de libre flotación de las monedas. Podemos citar rápidamente, ya para concluir, algunas causas del derrumbe del sistema de Bretton Woods, y podemos decir, bueno, que el sistema de oro, del patrón oro, dependía de la confianza internacional, principalmente de la moneda de un país, cuando ese país se dedicaba a la impresión de billetes para el financiamiento de la guerra. Tenía un costo excesivamente alto porque esas impresiones acarreaban procesos de inflación prolongados. Y finalmente, esas políticas expansivas, principalmente de Estados Unidos, crearon lo que se conoce como una exportación de la inflación hacia otros países. Eso tuvo como resultado, ya a finales de 1973, que abandonaran el sistema de Bretton Woods y entraran a lo que se conoce como el actual sistema internacional. Y el actual sistema internacional tiene sus características principalmente por la comparación de monedas entre países. Bueno, aquí lo que trato es de mencionar algunas ventajas. Por ejemplo, las políticas monetarias pues no estarán sujetas a la existencia de un equilibrio externo. Se desalienta los movimientos de capital, principalmente aquellos que son especulativos. La autoridad no tiene que calcular el tipo de cambio de equilibrio, ya que está dado por el mercado, y se liberan los flujos internacionales de capital. Como consecuencia, tenemos un crecimiento de los mercados financieros internacionales y finalmente las depreciaciones son reversibles. Tenemos una mejora en la eficiencia de los mercados financieros con la finalidad también de una mayor disciplina fiscal y también una mayor disciplina monetaria. En la página, como le dije, tenemos varios documentos sobre estos temas que sería interesante leer. Son históricos, pero son necesarios para entender el sistema monetario actual. Ya finalmente, tenemos que investigar, chicos, acerca de la paradoja de Triff, principalmente sus antecedentes, su desarrollo y cómo concluye. Voy a necesitarle un ensayo de no más de 2 páginas cada uno, a letra 12, Times New Roman, y le voy a avisar para cuándo lo vamos a subir. Astrid, confírmame por favor. Será para el viernes que viene, este viernes, donde nosotros vamos a subir este ensayo de no más de 2 páginas a letra número 12 en la plataforma. Profe, disculpe, ¿este viernes 28 o el viernes que sigue? Este viernes que viene. Ok, perfecto. Recuerda que tienes que programar la fecha de esta prueba y de la que viene. Chicos, a partir de ahora comienza nuestra próxima docencia. Sin embargo, me duele la garganta. Bien, fue una reposición agotadora. Ariel tiene cara de que quiere ir al baño. Así que vamos a dar unos minutos de receso. Son las 8:06. No sé qué tiempo, 20 o 30 minutos, porque estoy agotado de verdad. No que quería ir al baño, pero eso mismo, vamos con un break porque... Suena sí, genial. hambre. Sí. Suena genial un receso.